Muy bien, dice el versículo 7, si me acompañas ahí en tu Biblia a leer. Dice, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces, me gustaría que recordáramos un poquito. Yo sé que cada semana estamos viendo la historia de Jonás, pero la verdad es que es una historia que, si lees con imaginación, es bastante interesante. Yo creo que está mejor que muchas de las películas que he visto últimamente. ¿Sí? Entonces, recuerda, usa tu imaginación y colócate en el barco, ¿no? Imagínate que eres uno de los marineros, exactamente, ¿sí? Imagínate que estás en medio de la tormenta, que leímos que era una tormenta tan fuerte que el barco mismo pensó en romperse, ¿no? Entonces estás en medio de la tormenta, ¿sí? Nunca he visto una tormenta igual. Y dices, ¿sabes qué? Aquí hay algo divino, o sea, esto nada más pudo haberse hecho por un Dios está enojado, entonces cada quien clame a su Dios, cada uno clama a su Dios, tu fulanito, tu manganito, tu sutanito, nada pasa, el capitán baja y va con la persona, al parecer, atea del barco, es el único que no está orando, es el único que no clama a nadie, de hecho está dormido, aparte de ateo tiene el sueño bastante profundo, bastante pesado, y le dice, levántate, clama. Y Jonás, si te fijas, no dice que Jonás clame, ni ore. De hecho, no dice que Jonás haga nada. Simplemente se nos dice que sube a cubierta. Y cuando sube a cubierta, imagínate, estás ahí en la... Y entonces, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Pues ya clamamos, no está pasando nada. Hay que echar suertes. Sí, hay que ver de quién es la culpa, no hay otra. Hay que ver de quién es la culpa. Y entonces están ahí, no sé, el Nabu, el Saba, el Jonás enojado, el capitán, y empiezan a echar suertes. No sé cómo te imaginas que echaron suertes. Vamos a echar los dados y el que le salgan dos números iguales, ese fue. Entonces primero va Zabala y Zabala tira los dados y un 2 y un 1. No, pues te dije que yo no era Valis. Y luego tira los dados y no. Y vas así hasta que de repente toca Jonás. ¿Sí? A Jonás caen las suertes, decía un comentarista. Ganó la lotería, o bueno, más bien, perdió la lotería. ¿Sí? Y entonces los marineros empiezan a preguntar a Jonás ciertas cosas que buscan dar razón de lo que está sucediendo y que puedan ellos tomar una decisión correcta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Evidentemente este hombre no es tan ateo como parecía. Ha hecho enojar a su Dios, cualquiera que sea su Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y lanzan algunas preguntas que vamos a ver en un momento. Pero me gustaría que te colocaras ahí. Imagínate todo lo que está pasando. Imagínate un profeta, le decía al pastor Marcos la semana pasada, no sé por qué en mi mente Jonás es como Pablo, pero malvado. ¿En qué sentido? No sé si has escuchado o leído que Pablo, lo poco que sabemos de su aspecto físico, era una persona muy delgada, chaparra, calva y narizona. Esa es la descripción de Pablo física que tenemos, por lo poco que sabemos. Entonces, en mi mente como que Jonás es igual, pero Pablo es todo amor, todo poder cuando tiene que ser, y Jonás es todo enojo, todo amargado, todo enojado, todo... Sí. En mi mente así es Jonás, no sé cómo te imaginas tú a Jonás, ¿verdad? Pero imagínatelo ahí sentado, de brazos cruzados, refunfuñando, sin clamar a nadie. Y le caen las suertes, ya no tiene para dónde hacerse, ¿sí? Entonces, en esa sección vamos a estar hablando específicamente de la respuesta de Jonás, ¿sí? Ante el interrogatorio de los marineros, pero antes de eso, unas palabras de advertencia que creo que vale la pena mencionar. Y esto es respecto al echar suertes, ¿sí? A lo largo del Antiguo Testamento, echar suertes es una práctica común, ¿sí? Hay varias ocasiones en las que se hace. Puedes acordarte tal vez de que cuando entra a la tierra prometida, se echan suertes para repartir las porciones, así que las hectáreas, no las tierras. ¿Sí? Puedes acordarte de que Saúl sale sorteado para ser el rey. ¿Sí? Y puedes acordarte en el Nuevo Testamento de que Matías es
por suerte es elegido para ser el apóstol que reemplaza a Judas, ¿sí? Entonces, obviamente tú y yo podemos hacer una pregunta de, pues tal vez yo puedo echar suertes para tomar decisiones, ¿sí? Tal vez yo puedo orar y preguntarle a Dios, debo de, no sé, tomar este trabajo y avientas unos dados, ¿no? O debo de casarme con fulanito y aviento unos dados, o debo de renunciar y aviento unos dados, ¿sí? Tal vez. Pero en el Nuevo Testamento no se nos da ninguna indicación de que esta sea la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Y tú y yo debemos de tener cuidado de tomar patrones del Antiguo Testamento y traerlos a nuestra vida, ¿sí? De hecho, no hay ninguna ocasión, salvo la de Matías, ¿sí?, en que la iglesia del Nuevo Testamento haya echado suertes para decidir algo. Más bien, el Nuevo Testamento es muy claro y conciso en cómo descubrimos la voluntad de Dios y no tiene nada que ver con usar dados, ¿sí? El Nuevo Testamento nos dice que la manera de discernir la voluntad de Dios es ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, ¿sí? Es decir, si queremos discernir la voluntad de Dios, lo que tiene que cambiar es nuestra mente. Tiene que cambiar cómo vemos el mundo, tiene que cambiar cómo pensamos. Y entonces vamos a poder discernir la voluntad de Dios. O en Efesios 5:17 se nos dice que debemos procurar entender. Y nota la palabra que usa Pablo, procurar entender cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento la idea es clara. La voluntad de Dios no es algo que descubrimos al echar suertes o algo clásico, no sé quién de aquí lo haya hecho, yo alguna vez lo hice, era abrir la Biblia donde cayera y que Dios te hablara, ¿sí? Y entonces es como una forma de echar suertes, ¿no? Que Dios me hable, voy a abrir la Biblia y donde caiga, ¡pah!, ¿sí? Dios te puede hablar, claro, Dios puede hablar por cualquier forma que Él quiera, pero no es la mejor práctica, ¿sí? La voluntad de Dios no es una lista de mandamientos, no es una lista de haz esto, no hagas aquello. La voluntad de Dios no es un reglamento con ciertas responsabilidades y obligaciones, con ciertos derechos, ¿sí? La voluntad de Dios más bien tiene que ver con quién es Dios y quién soy yo en Cristo. Si quiero tomar buenas decisiones alineadas a la voluntad de Dios, lo que tengo que hacer es profundizar en el conocimiento de quién es Dios y quién soy yo en Cristo. Y entonces voy a poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, palabra de advertencia, no eches suertes para tomar decisiones. No es la mejor opción. No quiere decir, y si hago la aclaración, que echar suerte sea pecado, pecaminoso. Tal vez habrá algunas ocasiones en las que pudieras utilizar el recurso para hacer decisiones imparciales. Vamos a elegir un capitán de equipo y pues para que no haya favoritismo ni nada, pues suertes. Un volado, lo que sea. Pero no estoy tomando decisiones de vida. ¿Sí? No estoy diciendo, iré a trabajar a esto, renunciaré a mi trabajo, me casaré con fulanito, no me casaré con... Sí. No estoy tomando decisiones que tengan que ver con mi vida diaria. Mi vida es dirigida por el conocimiento de quién es Dios y quién soy yo en Cristo, ¿sí? Entonces, ahora sí, volvemos a nuestra historia de Jonás en medio de la tormenta, en el barco que está pensando en romperse. Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo habrá pasado hasta este momento? ¿Cuánto tiempo habrán estado los marineros ya hasta este momento en medio de la tormenta? Yo creo que entre sudados de estar aventando todas las cosas, el miedo que les ha de recorrer todo el cuerpo, de no saber si vas a sobrevivir, si el barco va a aguantar, ¿sí? Estar mojado porque una tormenta implica obviamente agua por todos lados, ¿sí? Y no saber qué hacer. Creo que es un momento así de como dice Jonás, de temor, angustiante, de terror. Evidentemente los marineros tienen terror y es entendible. Yo creo que todos lo tendríamos, ¿no? Entonces, una vez que las suertes caen sobre Jonás, los marineros lo confrontan y le hacen una serie de preguntas. Le dicen, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Sí? Estas preguntas que los marineros presentan son preguntas de identidad, ¿sí? Y te voy a pedir que en tu mente contestes estas preguntas de ti mismo, ¿sí? ¿Cómo contestarías estas preguntas respecto a ti mismo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la identidad de todas las personas, incluida la tuya y la mía, tiene diferentes aspectos. Y estas preguntas que los marineros presentan
abordan esos aspectos. ¿Sí? Primero le preguntan, ¿quién es tu pueblo? ¿Sí? ¿Quién es tu pueblo? Esta pregunta indaga en el aspecto social. No nos definimos solo como individuos, sino que nos definimos también como parte de una comunidad. Pertenecemos a una comunidad todos nosotros. Y eso forma nuestra identidad, ¿sí? Entonces, cuando te preguntas quién es tu pueblo, la pregunta para ti es, ¿cuál es la comunidad con la que te identificas más cercanamente? Si te preguntan cuál es tu pueblo, no me contestes mexicano, sino ¿quién es tu pueblo? ¿Quién es la comunidad, el grupo de personas con el que tú te identificas de manera más íntima? ¿Sí? Después le preguntan de dónde vienes, ¿sí? Y esto hace referencia a el lugar físico en el que tú y yo nos sentimos como en casa, ¿sí? En el lugar en el que nos sentimos más bienvenidos. Cuando piensas en eso, ¿cuál sería el lugar donde tú te sientes bienvenido siempre? Que te sientes como en casa, ¿sí? Y le preguntan también, ¿cuál es tu oficio? Y esta pregunta va directo hacia el significado de nuestra vida misma. ¿Sí? La pregunta para ti, para mí es, ¿por qué haces lo que haces? No sé si alguna vez te has preguntado en la mañana que te levantas, ¿por qué te levantas? Y luego te metes a bañar y te cambias y te arreglas y supongo que te vas al trabajo. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a hacer esas cosas? Sí. Y esa es la pregunta de ¿cuál es tu oficio? No es ¿a qué te dedicas? Yo soy maestro, yo soy dentista. No. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación detrás de todas tus acciones? Preguntarnos sobre nuestro propósito, nuestro lugar y nuestra comunidad es una buena manera de descubrir quiénes somos. ¿Sí? Ahora, claro que los marineros no le están preguntando a Jonás estas cosas porque quieren ser sus nuevos amigos y le interesa conocerlo íntimamente, ¿verdad? Y van a hacer un juego de vamos a conocernos unos a otros con preguntas íntimas. Más bien le están preguntando para poder calmar la tormenta. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? ¿Sí? Y algo que es interesante es que si te fijas, los marineros nunca le preguntan a Jonás, ¿cómo se llama tu Dios? Porque acuérdate que lo que están intentando identificar es cuál es el Dios que está enojado. O sea, si ya clamaste tú al tuyo, tú al tuyo, tú al tuyo, y Jonás es el responsable y no ha clamado a su Dios, creo que la pregunta que tú y yo haríamos inmediatamente en nuestra mentalidad sería, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y vamos a empezar a clamar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero los marineros nunca preguntan, ¿cómo se llama tu Dios? Esa no es una pregunta que aparezca ahí. ¿Por qué? Porque los marineros solo necesitan saber quién es Jonás. Y una vez que saben quién es Jonás, saben quién es su Dios. ¿Sí? Es decir, en lenguaje moderno para nosotros, saber quién eres nos dice a qué adoras. Quién eres y qué adoras son dos caras de la misma moneda. Saber quién eres nos dice a qué adoras. Esto sigue siendo verdad tanto en los días de Jonás como hoy por hoy. Todos adquirimos nuestra identidad de algo. Es parte de haber sido creados a la imagen de Dios. Ser creados a la imagen implica que no estamos diseñados para ser autónomos. ¿Sí? Notas que hay un sentido de dependencia. Estás creado a la imagen de algo más. Necesitas algo más fuera de ti. ¿Sí? Entonces tú y yo estamos diseñados para obtener nuestro significado y seguridad de algo fuera de nosotros. Ese es el diseño intrínseco en cada uno de nosotros. Ser creados a la imagen de Dios significa que solo tenemos dos opciones. O vivimos para el Dios verdadero, o convertimos algo más en Dios y orbitamos nuestra vida a su alrededor. No hay otra opción. O vivimos para el Dios verdadero, o convertimos algo más en Dios y orbitamos a su alrededor. Ahora, no sé si lo notaste, pero por primera vez en toda la historia de Jonás habla. Hasta este punto Jonás no había hablado, no había dicho nada. Habíamos leído de Jonás, pero Jonás no había pronunciado ni una sola palabra.
Estas son las primeras palabras de Jonás en el libro y son significativas. Jonás no responde a todas las preguntas de los marineros, pero da información pertinente. Jonás dice: soy hebreo y temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Lo primero que Jonás responde, si te fijaste, es su nacionalidad. Primero Jonás se identifica como hebreo, que era un término que todas las naciones podían reconocer y sabían que un hebreo era alguien del pueblo de Israel. ¿Sí? Un comentarista dice: ya que Jonás se identifica primero étnicamente y después religiosamente, o sea, lo que pone primero es: soy hebreo, ¿sí? Podemos inferir que su etnicidad es lo primero en su identidad. Y te acuerdas que en la sesión pasada hablamos acerca del ídolo de Jonás y decíamos que su ídolo era su pueblo, su nación. Eso era lo que él idolatraba, ¿sí? Y aquí en su respuesta lo vemos. Antes de cualquier otra cosa, Jonás dice: soy hebreo, ¿sí? Después todo lo demás. La pregunta aquí para ti y para mí es: ¿en qué se fundamenta nuestro significado y nuestra seguridad? ¿En nuestra relación con Dios o en algo más? ¿Qué es lo primero que conforma nuestra identidad? ¿Sí? ¿Nuestra relación con Dios o nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, las cosas que hacemos bien? ¿Sí? Puede ser incluso nuestro amor por Dios y no el amor de Dios por nosotros lo que conforme nuestra identidad. Y de todas formas estamos idolatrando algo que no es Dios. Si mi amor por Dios es lo principal en mi identidad, estoy fundamentando mi identidad en mí mismo, mi amor, mis acciones, ¿sí? Que es lo primero en tu identidad. Ahora, en segundo lugar, si te fijaste, Jonás identifica a su Dios como el Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Cada parte en la respuesta de Jonás es significativa. Primero, Jonás usa el Señor. ¿Sí? Que si te acuerdas dijimos que cuando en nuestra Biblia viene Señor con mayúsculas, está hablando del nombre que Dios revela en Éxodo a Moisés. El YHWH, ¿lo has visto? Que en algunas Biblias se traduce como Yahweh o Jehová y en otras como Señor. Entonces, Jonás no está utilizando un nombre genérico, sino está utilizando el nombre de Dios. Específicamente es el Señor, ¿sí? Segundo, lo describe como el Dios del cielo, ¿sí? Y esto deja claro que Dios, el Señor, es la deidad suprema. Esto es interesante porque seguramente los marineros eran fenicios y la mayoría de los fenicios adoraban a un Dios al que se le conocía como el Señor del cielo. Y entonces Jonás da un paso más allá. Yo adoro al Señor, Dios del cielo. No es el Señor del cielo, es el Dios del cielo, ¿sí? Y tercero, Jonás enfatiza el poder de Dios cuando lo describe como que hizo el mar y la tierra. Y acuérdate, si alguien hizo algo, ese alguien es dueño de ese algo, ¿sí? Entonces Jonás está diciendo: Dios es soberano sobre todas las cosas. Todo le pertenece a Él porque Él lo ha hecho todo, ¿sí? Lo asombroso en este pasaje es que Jonás pueda citar este credo tan extenso, ¿sí? Con tanta verdad, y sin embargo mostrar una falta de respeto inmensa al Señor Dios de los cielos, creador del mar y de la tierra. Pero hay un aspecto más que es importante y que de hecho está en el centro de esta porción, y nos vamos a enfocar un poquito más en eso en las próximas sesiones, en cómo esta porción está estructurada, que es bastante interesante. Por hoy nos enfocamos en la declaración de Jonás, que dice: Jonás dice: temo al Señor. Temo al Señor. ¿Qué entiendes por temer al Señor? Es de cuidado. ¿Que es de cuidado? ¿Ok? Que siempre está Adorar. consciente de que Dios no está con él. Adorar. Ok, muy bien. Adorar, que siempre está consciente de que Dios lo ve. Lo que veíamos la semana pasada de que que siempre demanda juicio
Ante el pecado. El pecado Entonces siempre eso, demanda o sea, juicio. es un descanso, pero también debo de temer a eso porque es un miedo Ok. para mí también. Ok, que el pecado siempre trae consecuencias, siempre demanda juicio. Reverencia y juicio. Reverencia y juicio. Muy bien. El temor del Señor es un tema que para la mayoría de nosotros es ambiguo, es confuso, como que está ahí, pero no sabemos cómo exactamente qué significa el temor del Señor, cómo específicamente es que uno debe de temer a Dios. Pero también es un tema esencial. Sí, Proverbios dice claramente que el temor del Señor, ¿te acuerdas? Es el principio de la sabiduría. Es un tema esencial. Entonces lo primero que tú y yo tenemos que hacer es definir temor. ¿Qué es temor? El temor es una emoción, como muchas de las que tenemos. Pero si te has fijado, el temor es una emoción dominante. Aun cuando puede estar como por debajo de otras emociones. Puede que no estés gritando como ¡ah! Pero si tienes miedo, aunque sea un miedo como debajo de tu día a día normal, ese miedo te controla. Ese miedo te hace tomar ciertas decisiones, ¿sí? Cuando tú y yo sentimos miedo, todo en nuestro ser, todo, se coloca al servicio del temor, ¿sí? Lo que temes te controla. Aquello a lo que le tienes miedo te controla. Y este es justamente el concepto bíblico de temor. Tim Keller dice, temer en la Biblia significa estar completamente abrumado por algo, controlado por algo. Temor en la Biblia significa estar completamente abrumado por algo, controlado por algo. Sí. En segundo lugar, debemos reconocer que el temor de Dios no es asunto meramente del comportamiento, ¿sí? No es meramente obligarnos a obedecer, ¿sí?, los mandamientos, cueste lo que cueste. Como decimos ahorita, ok, entonces, si Dios trae juicio sobre el pecado y si Dios siempre me ve, entonces tengo que obedecer a Dios, porque qué miedo que Dios me vea pecar y que me castigue o que me enjuicie o qué miedo, ¿sí? Y entonces me obligo a mí mismo, ¿sí? Ese sería convertir el temor de Dios en un asunto de comportamiento, cuando de hecho el temor de Dios es un asunto del corazón. En el Salmo 112:1 leemos, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y si te acuerdas, hace algunas semanas veíamos que los salmos utilizan estas frases que explican la primera frase. Entonces dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. No son dos frases diferentes, son la misma. Temer al Señor es deleitarse en sus mandamientos. ¿Sí? Temer a Dios implica un cambio en nuestros afectos mismos, de manera que comencemos a aborrecer, no solo a renunciar a los pecados que alguna vez atesoramos. Y esa es la clave, ¿te fijas? Es un cambio en nuestros afectos que nos lleve a aborrecer el pecado, no solo a renunciar a él. Entonces, temer es ser controlado por algo, y temer a Dios es deleitarnos en sus mandamientos. Es un cambio en nuestros afectos. Y hasta ahí creo que va todo bien, ¿verdad? ¿Todo claro? Pero, ¿qué acaso no dice Juan en primera de Juan que el perfecto amor echa fuera todo temor? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que debemos temer a Dios? También primera de Pedro dice que anden con temor en su peregrinación en este mundo. Entonces, ¿andamos con temor o andamos sin temor? ¿O tememos pero no tememos? Y la diferencia entre el temor que Juan dice y el temor que Pedro menciona es la motivación para temer. Es la motivación. ¿Sí? La diferencia entre el temor que es echado fuera y el temor en el que debemos de caminar todos los días de nuestra peregrinación es la motivación. ¿Sí? Juan está hablando acerca del temor al juicio. En primera de Juan 4 lo puedes leer. Y Juan dice, el amor echa fuera todo temor, temor al juicio. Continúa diciendo, donde el que teme no ha sido perfeccionado. Y está hablando acerca de temer el juicio de Dios. Es el mismo capítulo donde Juan habla de su conciencia. Sí, Dios no me acusa, pero mi conciencia sí. Mi conciencia nada es. Juan está hablando de temer a la condenación.
Entonces tú y yo no tememos a Dios por el juicio que pueda traer. ¿Sí? En Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y en Cristo ya no hay condenación. ¿Sí? No tememos a Dios por el juicio que pueda traer. Entonces, ¿cuál es la motivación correcta? La motivación correcta para temer a Dios en realidad es su bondad. ¿Me pudiera alguien, por favor, leer el Salmo 130, versículo 4? Salmo 130, versículo 4. ¿La motivación correcta es qué? Bondad. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Exacto, gracias. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Me acuerdo que la primera vez que leí este salmo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo el perdón de alguien me va a provocar temor? ¿Alguien me pudiera leer, por favor, Jeremías 33, 8 y 9? Jeremías 33, 8 y 9. Dice: los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Sí. El temor correcto de Dios tiene amor en su esencia misma. No es un temor que se fundamente en el lado opuesto de la gracia y la bondad de Dios, como si la gracia y la bondad de Dios nos hicieran amarlo y su juicio y su santidad nos hicieran temerle. No es como si el temor nos hiciera alejarnos y el amor nos acercara. Más bien estas dos cosas van juntas, totalmente. El temor del Señor, el temor es al Señor y su bondad. ¿Sí? Es temor que se inclina hacia el Señor, como decía Spurgeon, precisamente por su bondad. Temer a Dios es estar abrumados con asombro ante la grandeza de su majestad y de su amor. Sí. Te leo una cita de Michael Reeves. Dice: cuando la magnitud del perdón de Dios, lo lejos que Él ha llegado para expiar por nosotros, y por lo tanto la terrible gravedad de nuestro pecado, se vuelven claros para nosotros, la reacción de amor correcta es tan intensa que es temerosa. El amor correcto hacia Dios es un amor que teme. ¿Sí? No amamos correctamente a Dios si nuestro amor no es temeroso. Y un amor temoroso se manifiesta en devoción apasionada por Dios. Si la santidad, la gloria, la majestad y el amor de Dios manifestado en Cristo y en su palabra no controlan nuestras vidas, no estamos realmente temiendo a Dios y por lo tanto no lo estamos amando realmente. ¿Te acuerdas cuando pasamos por Malaquías hace ya un tiempo? Había algo que como que me quedó muy grabado de Malaquías. Es un libro muy cortito. Pero lo que me quedó así muy marcado fue la actitud del pueblo. La actitud del pueblo fue algo como: acaban de regresar del exilio en Babilonia, del castigo supremo por haber quebrantado el pacto. Y Dios los hace retornar, tiene misericordia. Nehemías dice: no nos has pagado como merecían nuestros pecados, no nos diste lo que merecíamos, tuviste misericordia. Regresan, construyen el templo, pero el pueblo lo único que puede pensar es: pues este templo no se parece al que tenía con Salomón. Pues dijiste que íbamos a ser bien grandes, pero estamos aquí bien chiquitos, y mira este Edom que ni nos quiere y nos traicionó. Y dijiste que lo ibas a enjuiciar y ni lo has enjuiciado, míralo, ahí está. Y nosotros aquí estamos todos chiquitos, aquí todos pobres, ni quien. Y es una actitud de ingratitud inmensa. Pero en el corazón de la ingratitud está que el pueblo pierde de vista el temor a Dios. ¿Por qué? Porque no reconocen que ellos son pecadores y Dios es un Dios santo. Que Dios los ha amado sin que ellos lo merezcan.
y que todo lo que Él les ha dado ha sido por pura misericordia. No hay nada que el pueblo haya hecho para merecer lo que Dios les ha dado. Pero cuando ellos pierden de vista esto y se sienten merecedores del amor de Dios, el temor de Dios desaparece. Y obviamente se ve traducido en todo lo que vemos en Malaquías. ¿Sí? Pero el punto es este. Tú y yo debemos de permanecer siempre claros en esto. Somos pecadores. De los pecadores, los peores, los primeros. Y aún así, Dios nos ha amado. Dios ha dado a su Hijo por nosotros para que viva y muera en nuestro lugar. Nos ha extendido su amor. Y aun cuando nos ha extendido su amor, tú y yo seguimos pecando. Y Él aún así no nos abandona. Y entonces cuando tú y yo conjuntamos todo esto, la única expresión correcta es amor que teme. El amor que Dios me ha manifestado es tan grande y yo soy tan inmerecedor que la única respuesta correcta es amor que teme. Esa es la única respuesta correcta. Sí. Si nuestra vida no es controlada por la palabra de Dios, nuestra profesión de fe, como la de Jonás, está hueca. ¿Temía Jonás a Dios? No temía a Dios. No temía a Dios. Y como hemos dicho, lo que le faltaba era entender la gracia de Dios. ¿Cuál era el problema? Jonás creía que él merecía la salvación de Dios. O sea, era hebreo, bro. Obviamente merecía la salvación de Dios. Obvio. ¿Y te fijas? El problema está justo ahí. Pierde de vista la inmensidad de la gracia de Dios. No te lo mereces. No me lo merezco. ¿Sí? El temor de Dios es una marca de que hemos nacido de nuevo. Es parte de la promesa del nuevo pacto en Jeremías 32, donde Dios dice claramente que Él infundirá temor de Él en los corazones de aquellos que van a venir. ¿Sí? Y entonces te quiero hacer como una invitación a que pienses en las últimas decisiones que hayas tomado. En tus últimas semanas, piensa en las decisiones que hayas tomado, chicas o grandes. ¿Qué dirige esas decisiones que tomaste? ¿Qué ha dirigido esas decisiones que tomaste? Desde compro esto, no compro esto. Me gasto mi dinero en esto, no me lo gasto. ¿Sí? Salir con fulanito, sutanito y manganito, o no salir con fulanito, sutanito y manganito. ¿Sí? Decir tal cosa o no decir. Terminar relación con fulanito, manganito o no terminarlo. ¿Sí? Pecar o no pecar, que creo que esa es la más clara. Nadie se encuentra de repente pecando. No está así de repente, no, estoy pecando, ¿en qué momento? ¿Qué dirige tus decisiones? ¿Qué dirigen nuestras decisiones? Hace un tiempo, ya hace como unos 2 años, yo creo, una persona nos contó una anécdota en forma de, como esas de que, te voy a contar algo bien gracioso. La verdad, te soy sincero, no supe cómo reaccionar. No creo que haya hecho lo correcto, pero en ese momento no supe qué hacer. Esta persona nos contó que un día iba por su, pues no sé, por Torreón, en alguna parte, en Independencia si quieres, y de repente un tránsito se le acercó y le pitó para que se parara. Pero pues la persona no había hecho nada malo. O sea, no había hecho absolutamente nada, no iba con el celular, no se pasó en rojo, no aceleró, no nada, o sea, no nada. Entonces lo que la persona hizo fue huir cortésmente. Sí. Es decir, no superó el límite de velocidad, marcó todas sus direccionales, voy a dar vuelta aquí, voy a dar vuelta aquí, pero no se paró. Y el tránsito fue siguiendo a esta persona todo el tiempo, haciendo con la torreta, ¿no? Y la persona no se paró. Llegó a su casa y vive en una cerrada. Entonces, una vez que tú entras a la cerrada, el tránsito no te puede multar. De hecho, ni siquiera puede entrar. Una cerrada es propiedad privada.
Entonces el tránsito ya no puede entrar. No tiene ahora sí que autoridad dentro de la cerrada. Y esta persona llegó a la cerrada, saludó al guardia, se estacionó. Obviamente el tránsito iba muy enojado por ese momento, se mete a la cerrada y la persona le dice, no, pero pues no me puedes multar aquí, yo ya llegué a mi casa, o sea, ya no me puedo hacer nada. Guardia, le habló al guardia y pues el guardia vino y le tuvo que hacer el no, pues sabe que pues le tengo que pedir que se retire, o sea, pues no sé qué pasó, ¿verdad? Pero pues le tengo que pedir que se vaya, no puede estar aquí, esto ya, bla, bla, bla. Y la persona nos platicó como en el sentido de, como te dije, una anécdota chistosa. No me acuerdo, creo que nos reímos así de... No supe qué hacer. Pero creo que lo que cuando estaba haciendo la enseñanza me venía a mente es, ¿por qué debías de detenerte? ¿Por qué debías de pararte? El tránsito estaba siendo injusto. Por todo lo que la persona estaba diciendo, el tránsito estaba siendo injusto. Y te iba a multar. Un tránsito que te para, te va a multar. Si no, no te para ser amigos. ¿Sí? ¿Por qué me detendría? O sea, ¿sí? Y la respuesta es, porque Dios, que es tan majestuoso, glorioso, santo, grande, tan infinito y supremamente mayor que tú y que yo, me ha amado a mí, que soy un pecador miserable. Y ese Dios dice, sométete a las autoridades. Entonces, el temor de Dios en ese momento no va a ser en mi corazón que yo diga, Dios me va a castigar. Va a decir, Dios me ha amado tanto a mí, que soy un pecador, que yo no puedo hacer esto así como así. Dios, pues tú me has amado mucho y tú dices que me someta a las autoridades, pero pues está siendo injusto, así que me voy a ir corriendo. No cuadra. ¿Sí? No cuadra. Mi amor hacia Dios no está siendo un amor temeroso. No estoy reconociendo el abismo infinito que hay entre su santidad y su majestad y su gloria y yo. Si lo reconociera, entonces perdería lo que tenga que perder. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero. Abandonaría lo que tendría que abandonar, orgullo, lo que sea. Y aplica esto a cada situación en tu vida. Digo, igual nunca he escapado de un tránsito, espero. Pero aplícalo a cualquier situación en tu vida. ¿Sí? ¿Qué tienes que renunciar? ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que abandonar? Porque el Evangelio te está llamando. Y si mi amor por Dios realmente es un amor temeroso, yo voy a renunciar a lo que tenga que renunciar. Y voy a abandonar lo que tenga que abandonar. Pablo dice en Filipenses 3:8, por él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo. Y otra vez lo que hablábamos el miércoles pasado, si no me equivoco. No son las bendiciones que Dios nos puede dar. Es Dios mismo. Es Cristo mismo. Él es lo que busco. Ahora quisiera terminar dándote algunos consejos sobre cómo crecer en el temor de Dios. ¿Y qué crees? Pues la Biblia es un libro que no siempre nos da lo que tú y yo esperamos. Yo, por ejemplo, estaba buscando hace tiempo cómo puedo amar más a los demás. Y la Biblia dijo, oración, Biblia, iglesia. Y luego busqué, ¿cómo puedo manejar mis emociones mejor? ¿Y qué crees que dijo la Biblia? Oración, Biblia, iglesia. Y dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo ser mejor padre, madre, hermano? ¿Cómo puedo? ¿Y qué crees que dijo la Biblia? Oración, Biblia, iglesia. Sí. Estos tres son como base las herramientas fundamentales que Dios nos ha dado para crecer en gracia, para ser transformados. ¿Sí? No debemos descuidarlas. No descuides la oración, no descuides tu lectura y tu estudio de la Biblia. No descuides el congregarte con la iglesia y el convivir con ella.
¿sí? Como base a todo esto, añádele todo lo demás, añádele el ayuno, añádele el dar generosamente, añádele el invertir tu tiempo hacia otros, añádele todas las demás disciplinas, pero estos 3 son la base, no los debemos descuidar. Sin embargo, te quisiera dar 4 consejos de cómo aplicar estos 3 de manera práctica. Primero, ora que Dios infunda temor en tu corazón. ¿Te acuerdas este pasaje de Santiago que todos nos sabemos? Piden pero no reciben, ¿por qué? Piden mal. Ok, aquí hay algo que podemos pedir bien. 100% seguro que está bien pedido. Dios lo prometió en Jeremías 32. Y tú y yo entonces cada día podemos orar y empezar nuestro día orando. Señor, dame más temor a ti. Ayúdame a temerte. Aunque la oración suene extraña. ¿Sí? Infunde en mi corazón temor a Dios. ¿Sí? Esta es una oración que estamos 100% seguros que Dios va a contestar porque es algo que Él ya ha prometido. ¿Me pudieran ayudar, por favor, alguien a leer el Salmo 86:11? Salmo 86:11. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y esa es una oración que puede hacer. Sí. Esa es una oración que podemos hacer todos los días. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Segundo, medita de continuo en el perdón que Dios ofrece y en tu pecado. Creo que como cristianos cometemos el error escuchamos el Evangelio una vez. Cristo vino en carne, vivió por nosotros, murió, resucitó, ascendió. Creemos en Cristo y en su obra. Y luego como que guardamos esta historia en el fondo de nuestras mentes. Ahí está todo el tiempo, sabemos que la sabemos. Pero ya. Y hacemos mal. La obra de Cristo es algo en lo que debemos de meditar de continuo. ¿Sí? Cada día debemos de tomar un tiempo en el que tú y yo consideremos, ¿sí?, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo sigue haciendo por nosotros. ¿Sí? Entonces, al final de tu día o al principio de tu día, según tú lo organizas, toma un tiempo para meditar en el amor de Dios hacia ti, que se mantiene fiel a pesar de tus fallas. Confiesa tus pecados y confía en su amor. Confía en la obra de Cristo. Número 3. Predícate a ti mismo. ¿Alguien se ha predicado a él mismo o a ella misma? Es una práctica bastante interesante, sobre todo al principio, pero muy útil. Entonces, algo que te recomiendo: predícate a ti mismo. Y por predicarte me refiero a predícate literalmente. O sea, no solo lo pienses, predícate. Predicar implica hablar. Predícate, ¿sí? ¿Qué te vas a predicar? Puedes empezar con los salmos, ¿sí? El Salmo 43:5 dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿A quién le está hablando el salmista? A él mismo, a su alma. ¿Sí? El Salmo 62:7 dice: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. El Salmo 116:7 dice: vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. No es simplemente una declaración poética que tal vez tú y yo lo pudiéramos tomar así. El salmista literalmente se está hablando a él mismo. Literalmente le está diciendo a él estas cosas. Y nos enseñó un patrón que tú y yo podemos imitar. Toma los salmos y repítetelos. Memorízalos y luego repítetelos a ti mismo. Di el salmo hacia ti mismo, ¿sí? Toma el Salmo 62:7 y di: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Después puedes tomar
cualquier porción de la Biblia que hable acerca del Evangelio, es decir, toda la Biblia. Dependiendo de la que escoges, tal vez pueda estar más extensa, pero predícate el Evangelio. Y número 4, relaciónate íntimamente con aquellos que caminan en el temor del Señor. Relaciónate íntimamente con aquellos que caminan en el temor del Señor. Y la palabra clave es íntimamente. Íntimamente. Busca la intimidad con aquellos que caminan en el temor del Señor. Uno de los autores que leía durante el estudio de este pasaje de Jonás decía que el piso más rico o el suelo más fértil para crecer en el temor del Señor es la cruz de Cristo. ¿Sí? Y a lo que se refería es que tú y yo debemos de todos los días ir a la cruz de Cristo. Todos los días debemos de tomar un tiempo en el que pensemos, meditemos en la obra de Cristo en la cruz, en todo lo que Él tuvo que pasar, en todo lo que Él tuvo que sufrir, en todo lo que Él tuvo que pagar por cada uno de nuestros pecados. Que consideremos que Cristo nunca pecó. Que si hablamos del hombre perfecto, Él es el hombre perfecto. Si hablamos del Dios soberano, bondadoso, feliz, que no necesita absolutamente nada fuera de Él mismo. Dios no nos necesita. Él es ese Dios. Y sin embargo, muere en la cruz por ti y por mí. Cuando tú y yo de continuo meditamos en esto y confesamos nuestros pecados y nos reconocemos pecadores, lo que va a nacer naturalmente es temor de Dios. Y el temor de Dios, como dijimos al principio, es algo esencial. El temor de Dios es algo esencial para el creyente.